Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta anteúltima clase de contexto histórico y características de la Universidad Argentina. Vamos a trabajar con dos bloques históricos o, para que quede claro, dos momentos distintos de la historia argentina y de la universidad. Ellos son en primer lugar el desarrollismo y en segundo lugar la dictadura cívico-militar de 1976, llamada Proceso de Reorganización Nacional. En ese sentido, me interesa comenzar con el desarrollismo, el primer periodo que vamos a trabajar, que comienza aproximadamente a mediados de la década de 1950. En términos históricos podríamos decir que la caída de Perón, el golpe de Estado de 1955, es quien da el inicio a lo que se conoce como el periodo desarrollista, que va a tener su punto más importante, su momento de auge, durante la presidencia de Arturo Frondizi en 1958. Pero antes que eso, me interesa rescatar algunos elementos del contexto internacional que permitirán entender, de algún modo, cómo es que el desarrollismo se ubica en el contexto mundial. Entonces, hacia 1950, lo que tenemos es el inicio de la Guerra Fría. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, comienza lo que se conoce como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. Se llama Guerra Fría porque no hubo un conflicto bélico directo, abierto, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque sí se enfrentaron en numerosas oportunidades en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, Vietnam, Cuba, distintos países de África, Nicaragua más tarde, Irán, Irak, bueno, en fin, una cantidad de países innumerables en los que se enfrentaron indirectamente las tropas de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. ¿Por qué traigo el contexto de la Guerra Fría? Pues porque el desarrollismo de algún modo intenta ubicarse en el medio de esos dos bloques. Es decir, si por un lado está la propuesta socialista, comunista, liderada por la Unión Soviética, y por el otro lado está el capitalismo liderado por Estados Unidos, el desarrollismo se propuso como una teoría de desarrollo de los países emergentes, entre los cuales se encontraba Argentina, sin tomar, sin considerar a ninguno de los dos, o mejor dicho, ubicándose en una suerte de medio entre los dos, tratando de implementar algunas medidas de los dos tipos de bloque. Claro que el desarrollismo se ubica dentro del capitalismo, es decir, no se propone una economía socialista, pero toma algunos elementos del socialismo para ponerlos en práctica. Lo que tenemos entonces para la década del 50 y del 60 en Argentina y en América Latina es esta hegemonía del desarrollismo como forma de organizar el Estado y la sociedad. Insisto, es una forma de organizar el Estado y la sociedad, que parte de una serie de principios que vamos a trabajar más adelante, pero que también tenemos que tener en cuenta que de los dos bloques que existen, el capitalista y el socialista, en América Latina la hegemonía es la hegemonía del capitalismo por parte de Estados Unidos, aunque la influencia soviética se deja sentir. ¿Y por qué hablamos de la Alianza para el Progreso? Pues porque la Alianza para el Progreso fue una alianza entre los países latinoamericanos y Estados Unidos para controlar el avance del comunismo en las fronteras internas de los países latinoamericanos. Este intento de freno incluía también tratados de libre comercio, cooperación económica y por supuesto el envío de tropas norteamericanas para controlar las fronteras, así como controlar el orden interno de cada uno de los países latinoamericanos. El desarrollismo es una teoría que surge en los países del tercer mundo, surge en Asia, fundamentalmente en India, y que tiene pero que después se desarrolla fuertemente en América Latina en la década del 60. Bien, ¿qué es el desarrollismo? Bueno, el desarrollismo es una forma de pensar al Estado que parte de una serie de supuestos. El supuesto principal sobre el que parte el desarrollismo es el de que América Latina está subdesarrollada. El concepto de subdesarrollo, que lo conocemos hasta el día de hoy y que todavía se sigue utilizando, surge de esta teoría. América Latina está subdesarrollada, ¿por qué? Porque le faltan capitales, porque su mano de obra no está cualificada
y porque su conocimiento no está desarrollado. Entonces, lo que se necesita son capitales, mano de obra cualificada y conocimiento. ¿De dónde va a venir todo eso? Desde afuera. Esa es la propuesta desarrollista. Como América Latina no puede desarrollar conocimiento cualificado, no puede desarrollar trabajo cualificado, ni tampoco puede desarrollar capitales, o sea, empresas que puedan exportar al exterior, lo que se necesita es traer de afuera. Es el inicio de lo que conocemos el largo proceso de la deuda externa para el caso de los capitales, el inicio de la privatización de la educación en el caso de las universidades y el inicio de lo que vamos a conocer como la implementación de ritmos y modos de trabajo en las empresas que se conocen como el toyotismo, es decir, el modelo de Toyota traído de Japón. ¿Y cuál es la concepción del Estado? El Estado es un Estado que actúa, es decir, que planifica. No es un Estado liberal como el que conocíamos de fines del siglo XIX y principios del XX. No es ese Estado que conocemos desde entre 1880 y 1930, que era un Estado que más bien simplemente actuaba cuando había un problema. O el Estado del peronismo, que actuaba permanentemente e intervenía en la sociedad y en la economía. El Estado desarrollista va a actuar con un rol de planificación parecido al peronismo, pero va a actuar para desarrollar la empresa, pensando fundamentalmente en los intereses capitalistas y no tanto en los intereses de los trabajadores. De ahí que va a chocar fuertemente con los ideales del peronismo o del estado de bienestar o el estado populista. El Estado empieza a ser pensado como una empresa, donde se miden costos y beneficios. Vamos a empezar a ver los inicios del modelo neoliberal que vamos a ver la próxima y última clase. Es un Estado que empieza a pensarse de modo racional, es decir, que tiene que racionalizar sus recursos. ¿Para qué? Para garantizar mayor productividad y para que esa mayor productividad luego se arrastre hacia el resto de la sociedad. Aparece dentro del Estado desarrollista una teoría que todavía continúa vigente hasta el día de hoy, que es la teoría del derrame. ¿Qué significa la teoría del derrame? Que si ganan los capitalistas, ganan los trabajadores. Es decir, si nosotros como Estado logramos que los capitalistas ganen mucho dinero, eso va a hacer que la economía en general funcione, porque si los capitalistas ganan, ganan los trabajadores. Ahí hay también otra contradicción, porque el estado de bienestar proponía una regulación entre el capital y el trabajo, intentando arrastrar recursos desde los capitales hacia los trabajadores. El desarrollismo no hace eso. Dice, no, lo que hay que hacer es hacer ganar a los capitalistas mucho dinero porque eso va a impactar sobre la economía y los trabajadores, haciendo que aumente los salarios, las condiciones laborales y mejore la calidad de vida en general de la población. Por otro lado, y por último, mejor dicho, hay una concepción tecnocrática del Estado. ¿Esto qué significa? Que el Estado tiene que estar ocupado por tecnócratas. Hay una fuerte crítica a la burocracia del Estado, la burocracia lenta que no permite los procesos de cambio ni los desarrollos este, que proponía el desarrollismo. Entonces van a empezar a ocupar los ministerios del Estado personas con un fuerte bagaje técnico. ¿Y de dónde van a venir esas personas? De la universidad. Vamos a estudiar a la universidad en particular en la próxima filmina, pero para el desarrollismo la universidad es quizás el factor más importante. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de cualificar trabajadores, cualificar la mano de obra y generar tecnocracia, es decir, personas capacitadas técnicamente para poder planificar una economía de Estado que piense en el desarrollo del país. Bien, en las décadas del 50 y 60 se desarrolla lo que conocemos como la Universidad de Oro. Es el periodo de oro de la universidad, fundamentalmente porque aparecen una buena cantidad de premios Nobel que son argentinos y eso motoriza de algún modo la idea de que fue el periodo más importante o el momento más importante de la Universidad Argentina. No solamente la Universidad de Buenos Aires, que sí, es la más grande, sino de todas las universidades del país. En este cuadrito lo que van a ver, en esta red conceptual, van a ver algunas de las medidas que decidí agregar para que vean la importancia que tuvo la universidad para el desarrollismo y van a ver cosas que para ustedes son naturales que se crearon durante el desarrollismo, es decir, entre los años 1958 y 1966, fundamentalmente durante ese periodo. Van a ver que aparecen una fabulosa
la fabulosa, un sistema muy importante de becas, se crean departamentos en las facultades, aparece la carrera docente, los institutos, aparecen financiamientos, bueno, se crea el CONICET, aparece también un proceso de extensión universitaria muy grande, este, hay un desarrollo universitario muy importante y que va a ser una de las puntas de lanza de este desarrollo económico que se plantea desde el desarrollismo. Recuerden también que Frondizi, que es, digamos, si podríamos decir que la Universidad de Oro es entre 1958 y 1966, la presidencia de Frondizi entre 1958 y 1962, digamos que es la parte más dorada del oro, que nos encandila, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y recuerden que Frondizi venía de la universidad, es decir, Arturo Frondizi es un abogado que se desarrolla también en el área de la filosofía y es de algún modo un intelectual, es un presidente intelectual. No nos vamos a detener en las disquisiciones y los detalles acerca de su presidencia, pero sí sepan que es una persona muy vinculada con los núcleos universitarios y que le va a jugar de alguna manera en contra en lo que vamos a ver en la siguiente filmina. Bueno, el proyecto de laica o libre, o la situación de laica o libre, mejor dicho. ¿Qué fue este momento? Pues en 1958 hubo un gran debate nacional en relación al rol de las universidades. ¿Por qué? Porque comenzó el periodo que continúa hasta el día de hoy de lo que conocemos como la mercantilización de la educación superior. Es decir, la educación superior, las universidades, quedaron sujetas a las lógicas del mercado. Esto fue un proceso, claro, no empezó de un día para el otro y de modo violento, sino que comenzó en 1958. Tuvo algunos intentos previos, pero en 1958 es cuando podemos decir, bueno, aquí ya hay una discusión muy fuerte en relación a cuál es el rol de la universidad y cuáles deben ser sus características. Y eso fue el debate acerca de laica o libre. Laica o libre fue un debate que separó a la sociedad entre los laicos y los libres, les laicos y les libres. ¿Quiénes eran los laicos y quiénes eran los libres? Desde fines de la década del 40, ciertas instituciones de la sociedad comenzaron a presionar al Estado para poder otorgar títulos habilitantes universitarios sin ser organizaciones del Estado. Se imaginarán quién es la que está presionando fuertemente. Pues claro, la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia Católica desde fines del siglo XIX tiene escuelas y universidades, pero no pueden otorgar títulos habilitantes, sino que los títulos que entregan son títulos que pueden utilizarse exclusivamente dentro de su congregación. Por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, la UCA, existe desde hace muchísimo tiempo y existía en 1950, pero quien se recibía, por ejemplo, de maestra o de maestro en la Universidad Católica Argentina, no podía ir a trabajar a una escuela normal, a una escuela nacional, a una escuela pública, sino que podía trabajar dentro de la Iglesia Católica, podía trabajar en las escuelas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empezó a presionar para que los títulos que emitían puedan ser reconocidos de modo oficial y nacional, y eso llegó a un punto en el cual la Iglesia Católica comenzó a exigir que cualquier institución, no solo las católicas, sino también las empresariales, pudieran otorgar títulos habilitantes. A esto lo denominaron la educación libre. Entonces decían, queremos una educación libre, donde cualquier institución, cualquier empresa pueda organizar una universidad, pueda ser dueña de una escuela o de un establecimiento educativo de cualquier nivel. Frente a ellos, el grupo de los laicos se oponía a esta idea, diciendo que no hay mayor libertad que la que garantiza el Estado y que la educación debe ser laica. Entonces, en 1958 estalló el conflicto que dividió a la sociedad en dos, entre quienes proponían una educación laica, donde se oponían a que la Iglesia Católica pudiera expedir títulos habilitantes, y quienes proponían una educación libre. Es decir, los sectores de la Iglesia Católica que proponían que la Iglesia Católica y sus establecimientos educativos pudieran otorgar títulos habilitantes. Fíjense qué engañoso que es el título, porque este es el título que le puso la prensa, ¿no? Laica o libre. Porque el título es engañoso porque, claro, no a priori diría, yo estoy del lado de los libres, no del lado de los laicos. Pero fue una forma, de algún modo, de lograr consenso en la sociedad
a través de una consigna, ¿no? Si yo digo que soy libre, a diferencia de los que soy laicos, quedan bastante mejor y de este modo logro un poco más de consenso. Por supuesto que el debate se resolvió a favor de los sectores libres y finalmente en 1958, a partir de 1958, la Iglesia Católica pudo oficializar sus títulos. Ese fue un pequeño avance. Fíjense cómo funciona la sociedad y el Estado. A partir de ese avance, comenzaron las empresas a organizar sus establecimientos educativos, porque con el mismo argumento dijeron, momentito, si la Iglesia Católica puede organizar sus establecimientos educativos y otorgar títulos habilitantes para educadores, para contadores, para ingenieras, para abogadas, para lo que fuere, ¿por qué yo no? Entonces empezó a aparecer la educación privada en Argentina. Inicialmente esa educación privada comenzó en el nivel superior y se fue arrastrando hacia el resto del resto de los niveles. Bien, ¿cuáles son los ítems que yo les marco ahí? El primero es el rol destacado de la prensa. ¿Por qué les digo? Por lo que les decía antes, la prensa jugó un papel central, sobre todo el diario Clarín, presionando para que la educación libre fuera aceptada, es decir, para que la Iglesia Católica pudiera otorgar títulos habilitantes. En el segundo, la lucha por el sentido de la enseñanza libre, es decir, ¿qué significa la enseñanza libre? Para el sector laico, la enseñanza libre implicaba un control del Estado, es decir, no hay mayor libertad que aquella que el Estado garantiza. Si lo empiezan a garantizar las instituciones privadas y religiosas, eso no es libertad, eso es educación religiosa o educación mercantil. Algo que nosotros tenemos ahora recontra asumido, ¿no? Uno podría decir que hay escuelas privadas, hay universidades privadas y es natural, pero bueno, esto fue parte de un conflicto. Es más, podríamos decir, fue parte de una derrota del campo popular, porque detrás del sector laico se encontraban los sindicatos, los movimientos sociales, las universidades en general, y detrás del campo libre, los grandes capitales, la Iglesia Católica, los militares y algunos núcleos de la sociedad también. Bien, ¿cuál es el marco general en el cual se da este debate? Bueno, es el modelo desarrollista, que requiere técnicos y científicos, pero no puede financiar su desarrollo y el ajuste presupuestario en la universidad. ¿Qué significa esto? El desarrollismo necesita tecnócratas, como decíamos en la filmina anterior. Necesita técnicos capacitados para el tipo de Estado que se planea y el tipo de sociedad que se planea. Pero esos técnicos y esas técnicas no están viendo la universidad pública, porque la universidad pública no crea, o mejor dicho, no está sujeta a los designios del Estado Nacional. Entonces el desarrollismo dice, pues si la universidad pública no me da los técnicos que yo requiero para este modelo económico, los tengo que sacar a otro lado. Entonces voy a impulsar o voy a apoyar la educación libre para poder sacar de allí ingenieros, ingenieras, técnicos, abogados, abogadas que sean útiles para el modelo económico que estoy proponiendo. Bien, hasta aquí entonces. El contexto de la década del 60 es un contexto de fuerte alza de la lucha de clases. Es lo que decimos en general en historia. ¿Qué significa esto? Que la confrontación entre los sectores de la sociedad va increyendo. Es decir, que hay cada vez una confrontación que llega a momentos donde la confrontación no es solamente de palabras, sino una confrontación violenta. Es el surgimiento de las organizaciones armadas, de la guerrilla. Bueno, la década del 60 ustedes saben muy bien que es la época, bueno, para decirles algo, la época del Che Guevara, del momento de las revoluciones, de algunas revoluciones o intentos revolucionarios en América Latina, de los procesos revolucionarios también democráticos, como el caso de Chile, no solo violentos como en el caso de Cuba, o a través de las armas, sino también de modo pacífico. Es un momento de alza de la lucha de clases. Y ese momento de alza de la lucha de clases tiene su epicentro en Argentina, en el Cordobazo, en 1969, que es central para la historia argentina, porque es de alguna manera una muestra de lo que es capaz una sociedad cuando pelea o cuando lucha por sus derechos. Y sobre todo aquí tenemos un dato muy importante, que es el rol de la universidad. En 1969 lo que se produjo, luego de este avance de los del desarrollismo, también una nueva dictadura en 1966, es la unión entre trabajadores y estudiantes en Córdoba en 1969. Bueno, también es el periodo de los asos, como lo conocemos. ¿Por qué el periodo de los asos? Bueno, porque está el rosariazo, el tucumanazo, el cordobazo, el rocazo, también el chipoletazo.
son diferentes puebladas que empiezan a reclamarle de manera violenta al Estado una respuesta frente a los problemas económicos y sociales. Y al mismo tiempo empiezan a tener un programa, es decir, no solamente se quejan, sino que comienzan a decir, bueno, queremos esto, no solamente nos quejamos, sino que también proponemos este tipo de sociedad. Y las ideas socialistas o emancipadoras empiezan a dominar a grandes núcleos de la sociedad, empiezan a, de alguna manera, a ir como arrastrándose, ¿no? Digo, al conjunto de la sociedad. Aparecen al interior de la propia iglesia sectores que empiezan a cuestionar al Estado y al modelo capitalista. Es el momento de los sacerdotes del tercer mundo, alfabetizadores populares, guerrillas, movimientos populares, movimientos sociales. Bueno, ustedes ya conocen el surgimiento de montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de FAP y FAR, son organizaciones políticas que cada vez más grandes empiezan a cuestionar el modo en el que se está viviendo. Las siglas no importan, lo que importa es que ustedes vean que ese proceso de auge, proceso de lucha, mejor dicho, va a tener su momento de auge en el Cordobazo, que fue un llamado de atención para las clases dominantes. ¿Por qué? Porque Córdoba es la segunda ciudad del país y por unos días se tomó la ciudad. Ustedes imagínense lo que es tomar una ciudad. Es decir, se tomó por completo a la ciudad. Se tomaron los correos, las telecomunicaciones, se tomó también la central de energía, de electricidad, con lo cual la ciudad estaba sitiada, lo que obligó al Estado Nacional a mandar tropas para reprimir el movimiento que estaba sacudiendo al país y que no querían que se repita en el resto, en el resto del país, ¿no? Entonces Córdoba fue un llamado de atención. A partir de ahí ya hubo una suerte de, ojo, que si no paramos esto, terminamos en una revolución. Entonces empezaron a intentar consensuar con la sociedad algunos elementos. Y de ahí la vuelta de Perón en 1973. Perón retorna al país en 1973, es presidente en 1974, pero fallece. Y cuando fallece Perón, comienza nuevamente un proceso de lucha por su legado y al mismo tiempo de toda la sociedad argentina con estos ideales que decíamos, son ideales emancipadores en general. Empiezan a proponer un nuevo tipo de sociedad. Hasta que en 1976 aparece la violencia a través del terrorismo de Estado. ¿Qué fue la dictadura de 1976? ¿Por qué apareció esa dictadura? Fundamentalmente, nosotros decimos que cuando aparece la violencia, cuando aparece la violencia o cuando aparece la represión, es porque el Estado no puede consensuar, no puede de modo pacífico garantizar la dominación. El Estado de las clases dominantes no lo pueden hacer de modo pacífico. Yo les hago una metáfora para que la comparen con la crianza de sus hijos o hijas, o si no tienen, si alguna vez vieron cómo funciona, ¿no? Cuando uno le explica, o es algo muy natural, que uno explica a un niño o a una niña en reiteradas ocasiones algo que no debe hacer. Mira que esto está mal, que esto no tenés que hacerlo. A la quinta vez aparece si no cumple el niño o la niña, aparece la represión en general. Es decir, la violencia ejercida es la expresión de mi incapacidad para poder hacerme entender con ese niño, ¿no? Ese niño no me entendió, entonces recurro a la violencia, al chirlo. La represión es algo muy parecido. La represión y el Estado terrorista aparecen cuando el Estado ya no tiene armas dialógicas para poder garantizar su dominación. Ya la sociedad le está cuestionando estructuralmente su forma de organización de la dominación. Entonces aparece la dictadura, para imponer un nuevo régimen de acumulación y un nuevo régimen de dominación. ¿Qué significa esto? Para imponer un nuevo régimen de acumulación es para imponer un nuevo tipo de economía. La dictadura inaugura lo que conocemos como neoliberalismo, que lo vamos a trabajar la clase que viene. Pero fundamentalmente es una exasperación o intensificación de algunas ideas del desarrollismo. Y un nuevo régimen de dominación, ¿qué significa? Que no solamente la economía va a ser distinta, sino que también la forma que tiene el Estado de dominar, con poca participación popular, con una represión muy fuerte, con un intento por generar pasividad en la sociedad e imponer el límite como forma y límite a la participación social y política. El miedo educa, ¿no? El miedo educa. Entonces, como decíamos, la represión del Estado, de la dictadura militar,
solo se entiende si la pensamos en relación a la magnitud del auge revolucionario de las masas, ¿no? Digo, ¿por qué fue tan fuerte el golpe de Estado? Porque la resistencia era muy grande, porque la propuesta emancipadora era muy grande, ¿no? Si no, no hacía falta. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario la desaparición, las torturas, los robos de bebés? ¿Por qué es necesario que el Estado en su conjunto se proponga reprimir a todos los aspectos de la sociedad como fue la dictadura argentina? Pues porque todos los aspectos de la sociedad estaban conmovidos por ideas emancipadoras, revolucionarias, críticas, ¿no? Es decir, una cosa se explica con la otra. La magnitud de la violencia se explica por la magnitud de la organización popular, ¿no? ¿Y por qué si siempre hubo represión, por qué le decimos Estado terrorista al Estado de la dictadura? Bueno, porque el Estado terrorista, y acá tomamos a Eduardo Luis Duhalde, que fue quien mejor lo trabajó hace ya varios años, el Estado terrorista es un Estado clandestino, es decir, que no explicita su terror, sino que lo hace de forma clandestina, a través de la organización de fuerzas de seguridad que se proponen reprimir a al conjunto de la sociedad, pero lo hacen de modo ilegal, es decir, no se proponen una guerra abierta o un Estado de Derecho y de represión, no reprimen la protesta social tal cual está establecido en la Constitución, por ejemplo, o no reprimen algún movimiento en base a derechos, sino que lo hacen de modo clandestino. Eso por un lado. Y por otro lado, porque es sistemático. Es decir, todas las oficinas del Estado funcionan para la represión. Entonces, el Estado terrorista es un Estado que es un Estado pulpo, que lo que hace es reprimir al conjunto de la sociedad argentina. Reprimir, silenciar, generar terror. Es la planificación del terror. Y también decimos Estado terrorista y genocida porque es un Estado que se propuso al mismo tiempo, como ellos mismos lo decían, extirpar de la sociedad ciertas ideas. De ahí el robo de bebés, ¿no? Es una de las razones por las cuales existió el robo de bebés en Argentina, los 30.000 desaparecidos también, claro, pero el robo de bebés fundamentalmente tiene que ver con la idea de que esos niños y esas niñas tenían que nacer bajo otras ideas. Había que eliminar a un tipo de la población y a su forma de pensar. Por último, las medidas concretas que se llevaron a cabo durante la represión.